Bienvenidos a la asignatura de Procesos Democráticos de la Fundación Universitaria Claretiana Uniclaretiana. Mi nombre es Consuelo Winter Sarmiento, soy politóloga de la Universidad Nacional de Colombia y magíster en Construcción de Paz de la Universidad de los Andes. A partir de esta semana voy a ser la tutora que los va a acompañar en todo su ejercicio virtual de esta asignatura. En primer lugar, quiero recordarles algo muy importante, la participación en todas las actividades de la plataforma, especialmente en esta que son los encuentros sincrónicos. No solamente los vamos a usar para dar una respuesta a la pregunta que van a encontrar en su rumbo didáctico semana tras semana, también la utilizaremos para complementar y fortalecer todos los temas que ustedes encuentran consignados en el módulo principal que encuentran en una carpeta en materiales que se llama material obligatorio y también frente a lecturas complementarias que se han dispuesto en la carpeta de materiales complementarios, todas enunciadas con una etiqueta que dice lectura semana 1 y de ahí en adelante. Es importante que lean todo, lo consulten todo, así pueden tener preguntas que podamos resolver en estos espacios de formación colectiva. Ahora bien, esta semana la pregunta que tenemos indicada para el encuentro sincrónico es muy sencilla. ¿Qué es el poder político? Para poder llegar a esa definición, me parece muy importante que abordemos desde una serie de autores clásicos la definición de poder y de esta manera poder llegar al concepto de poder político. El primero que vamos a abordar es David Easton. Él es autor de un texto que se denomina La política moderna. En ella, David Easton no solamente se queda con una definición taxativa en lo que puede ser la política, sino que su abordaje es muy sociológico. Él nos plantea que el poder es un fenómeno de relaciones y que no es una cosa que se posea. ¿Eso qué quiere decir? Quien detenta poder no tiene una cosa, no tiene una corona, no tiene una banda presidencial, no tiene un cetro. No solamente es cuestión de dinero y de capacidad. Es tener la posibilidad de transformar la manera en que una persona actúa o piensa a favor de los intereses particulares que pueda tener como persona. ¿Eso qué quiere decir? Que tenga la posibilidad de influenciar y de transformar cómo las personas toman decisiones en un ámbito individual, colectivo o social en general. Quiero aquí hacer una salvedad. Ser influenciador, como lo planteo en esta dimensión, no es ser el influencer de redes sociales. En este caso, una persona con influencia tiene incidencia para transformar las acciones, sí con un beneficio que le satisface primero, pero que va a tener un impacto social a escala. Pensemos en cuando elegimos un determinado gobernante, bien sea local o nacional, él nos vende un plan de desarrollo que está fundamentado en su plataforma política. Se supone que nosotros estamos votando por eso y sin ningún tipo de poder todavía del Estado nos va a nosotros a llevar a una determinada realidad. Obviamente que aquí no estoy hablando de fenómenos tradicionales como corrupción y otros, sino que lo estoy hablando es la lógica de un votante informado que lee, que revisa y que se convence a partir del discurso del político. Eso es un influenciador en términos de la capacidad del ejercicio de poder. El influencer de redes sociales es una persona que a través de su capacidad discursiva o de su forma de actuar o del producto que vende a través de sí mismo, llega y toma posición de una forma comercial en las personas y hace que las personas le den likes, le guste, le comente y eso le va a redundar en un beneficio personal. Cuando su merced le da clic, un like o hace una visualización, obviamente que al acumular una gran cantidad, esa persona va a tener una cierta monetización o va a tener algún tipo de pago, bien sea en dinero o bien sea que las marcas le den objetos, pero eso es muy diferente en términos del ámbito político, aunque pareciera que podrían ser la misma cosa. Por otro lado, tenemos a un autor que se llama Raymond Aron. Él se ha dedicado a analizar el contexto de los modelos políticos en el marco del totalitarismo y cómo la democracia se transforma. En esa revisión, él nos plantea que el poder es básicamente la capacidad de transformar a un individuo en términos conductuales, es decir, ya salimos de lo meramente sociológico y entramos también en el campo de lo antropológico. Es decir, para él el poder es la capacidad de hacer, producir o destruir dentro de las formas en que las personas se comportan. En muchas ocasiones nosotros nos vemos forzados a actuar de determinada manera dependiendo del lugar donde nos encontremos. Nosotros sabemos que no siempre es correcto, por ejemplo, ir demasiado descubierto a una reunión si sabemos que es un grupo muy tradicional, o no es correcto, por ejemplo, si usted es fanático de determinada cosa, hacerlo en un contexto donde las otras personas no lo son, simplemente por un encaje social.
En este orden de ideas, la capacidad desde la perspectiva de Aron es que los gobiernos transformen no solamente al colectivo general, sino a las personas, y que las personas asuman y actúen de una determinada manera donde el Estado tenga la posibilidad de implementar sus políticas sin ningún tipo de resistencia. Esto evidentemente sucede especialmente en los modelos totalitarios, donde uno de los objetivos principales es impedir que se consideren espacios de asociatividad como la mejor manera y donde el individuo se atomice. Cuando las personas están unidas en un constructo social, se logran transformaciones en el ámbito de lo político, así esto haga incurrir en grandes sacrificios. Pero cuando la sociedad está atomizada, las personas van por su lado y no se preocupan por los fenómenos colectivos. Entonces, desde la perspectiva de Aron, es ¿cómo logro que un individuo actúe y cambie su conducta a mi favor como líder o como gobernante? También tenemos a uno de los autores que es muy leído en el ámbito de la política pública, que muy seguramente ustedes habrán oído nombrar o que seguramente habrán podido tener algún tipo de acercamiento cuando estén analizando el tipo de políticas sociales. Está Amitai Etzioni. Amitai Etzioni escribió un texto que se denomina La sociedad activa. En él, que plantea básicamente que el poder es una capacidad de superar la resistencia de las personas, bien sea como grupo o como individuo, para introducir cambios a pesar de su oposición. Para Etzioni, muy seguramente todas las políticas del Estado no van a ser bien recibidas por las personas, pero que, sin embargo, el Estado tiene que buscar la manera de poderlas implementar y de lograr que las personas hagan parte de los procesos sin demasiados problemas, sin demasiados choques, para que se puedan implementar las políticas de gobierno. En este ámbito, me encantaría poder hacer un señalamiento particular. En el marco de la política pública tenemos políticas de Estado y tenemos políticas de gobierno. El primer grupo, que son las políticas de Estado, son aquellas que trascienden en el tiempo, son políticas de muy largo plazo y se crean por la necesidad del Estado como institución de transformar ciertos y determinados puntos que la sociedad requiere para crecer y desarrollarse. En el caso colombiano, aunque para muchos no lo sea, la paz es una política de Estado porque debe trascender de gobierno a gobierno y debe fortalecerse para que no se recaiga en la violencia, para que no transmute la violencia y que obviamente se logre cumplir con los acuerdos que se han pactado y no solamente con ellos, sino lograr que los otros focos de violencia puedan también alinearse en una forma de negociación y poder solucionar todo el problema de la violencia de nuestro país. Por ello, debe ser considerada como una política de Estado. Sin embargo, tenemos las políticas de gobierno, se dan en cada administración y son específicas dependiendo no solamente de las necesidades del momento que tienen las personas en el territorio, sino que también están determinadas por la ideología política que tienen los gobernantes de turno. En esa perspectiva, políticas como, por ejemplo, en las alcaldías, si se talan o no árboles, si se implementan o no políticas como comedores estudiantiles o si se amplían o no colegios, se consideran políticas de gobierno porque responderán a las líneas y también responderán a las plataformas políticas de los partidos y también en respuesta a las estructuras de pensamiento ideológico que tienen los partidos políticos, aunque es mucho más difícil en la actualidad hablar de partidos políticos organizados en Colombia, dado que no solamente que la ley de partidos cambia las estructuras, cambia la cantidad de partidos y pone muchas más exigencias para su creación, sino que también hemos visto el fenómeno de los cambios de partido, donde con un determinado tiempo un candidato que hizo parte de una determinada colectividad donde mucho tiempo puede pasarse a otra en términos de la búsqueda y alcance de sus metas electorales. Entonces, así lograr una identidad ideológica no es tan sencillo y al no ser tan sencillo es muy difuso saber qué pretende cada colectividad y cuál es su orientación en términos de lo que busca con la ciudadanía. A continuación hablaremos de Max Weber. Él es alemán, es un sociólogo muy importante para la ciencia política y evidentemente también para la sociología, dado que él es uno de los primeros en explicar la estructura del Estado moderno de una forma, digamos que más sencilla en términos de la organización del Estado para todos los que estudiamos este campo. Él escribe un texto que es
de culto en términos de gusto para los politólogos, pero que es estructural en términos de disciplina, que se denomina economía y sociedad. Y como una recomendación les sugiero a todos ustedes que también lo tengan, porque no solamente explica la estructura del Estado, sino que también explica la estructura de la sociedad y desde sus diferentes acercamientos y desde sus diferentes formas de pensar, es muy interesante contar con este tipo de obras que nos ayudan a entender cómo se estructuran las organizaciones, en este caso los estados. El que nos plantea en su texto, él plantea que cualquier oportunidad en la cual una relación social pueda imponer su voluntad frente a la resistencia de otros nos lleva al escenario del poder, independientemente de qué tipo de oportunidad se brinde. Con esto se dice que el poder puede estar o puede considerarse solamente como un acto dialógico o de diálogo, de construcción, de negociación, o que también puede recurrirse al uso de la violencia. Es justamente Max Weber el que habla de que el Estado es el único que puede hacer el uso del monopolio legítimo de la violencia en cuanto al cumplimiento de sus fines. Ojo, con esto no estoy diciendo que el Estado puede agredir y puede pasarse de los límites que nosotros mismos le hemos concedido a través de las leyes, pero sí es el único que tiene el monopolio legítimo de las armas que se usan en términos taxativos para la protección del Estado de las amenazas a la seguridad pública. Esas amenazas no se pueden justificar con discursos de odio, no se pueden justificar con discursos partidistas. Estamos hablando de la protección de la soberanía del Estado. La soberanía no solamente entendida como el tema fronterizo, sino entendida como defender esos principios fundamentales que nosotros como ciudadanos hemos entregado al constituyente, al poder constituido, donde están las instituciones, donde están las asambleas, es decir, el Congreso, porque nosotros como constituyente primario lo que hacemos es, al elegir los representantes, entregarlos nuestro poder individual para que ellos tomen las decisiones. Ese es el poder que debe proteger el Estado. No simplemente pensar en una política de momento, no en un interés particular de un gobernante, no. Debe ser el interés general, el que nosotros hemos emanado a través del voto. En nuestro país el problema es que el voto no siempre se da conciencia y que en muchas oportunidades el voto está mediado por dádivas de diferente tipo que pueden partir desde un buñuelo con gaseosa hasta un cargo o un contrato multimillonario de nuestro país. Esas son esas pequeñas cuestiones que quizás los autores clásicos no tenían en mente. Cómo se ha caracterizado el crecimiento, por ejemplo, de las naciones que no hacían parte de esa modernidad primaria que muy seguramente ya hemos leído, la modernidad que nace en Europa a partir del proceso de la Ilustración, donde el hombre o llamémosle ser humano, sale de la dimensión de pensamiento de ser, llamémoslo así, un niño al que hay que revelarle las cosas, al que hay que darle las cosas, al que hay que guiarle y se vuelve independiente. Y a partir de esa independencia comienza a tomar decisiones que son estructurales para vivir y crear las instituciones dentro de un determinado contexto. Así las cosas, con esta visión, tenemos que entender que el poder político no solamente recae en el escenario de lo institucional. El poder político es el resultado de la interacción de los diferentes sujetos sociales en un campo específico y cómo esos sujetos sociales comienzan a determinar cómo va a funcionar el contexto donde nosotros residimos. Nosotros podríamos ver, y aquí estoy abordando de una forma transversal tanto a Pierre Bourdieu como a Michel Foucault, que el poder es una relación de fuerzas que finalmente pueden llegar a ser impositivas. El poder político no es su excepción. Se pueden establecer específicamente a partir de la creación de significados legítimos para todos. En el ámbito político, nosotros tenemos que tener un punto de cohesión para poder ser un pueblo, para poder representar la nación. Hemos tenido personas que muchas veces no se sienten representadas por el poder político de turno. Hemos tenido muchas personas que no consideran válidas las instituciones y eso no es necesariamente malo. Lo que es realmente malo es tratar de negar la legitimidad de las mismas. A ti no te tiene por qué gustar un determinado político o no te tiene por qué gustar la determinada forma en que actúan las instituciones, porque tienes el derecho a oponerte si no estás de acuerdo con ellas. Lo que no puedes negar es su legitimidad, porque si la niegas, de facto estás negando el ejercicio del poder político. Por otra parte, tenemos que entender que el poder, como no es una cosa concentrada, física, en un lugar, el poder es una relación, y como es una relación atraviesa toda la sociedad.
Cuando pensamos en los líderes sociales, muchas personas no logran entender la dimensión de su trabajo. Sí, puede que no sean presidentes de la República, que no estén en el Congreso, que no estén en un consejo, pero son personas que por su capacidad organizativa, por su capacidad de trabajo, toman puestos de relevancia en su conjunto y en su colectivo. Y al tomarlos logran también que las personas crean en sus acciones, crean en lo que dicen y que comiencen a actuar. Los liderazgos sociales son una muy buena representación del poder y es, llamémoslo así, si queremos verlo en alguna proporción, una escala de crecimiento. Si ustedes tienen capacidad de organizar, si tienen don de gentes, si encuentran problemas en la sociedad y quieren cambiarlos, hay que empezar por abajo. Esa idea loca que tienen algunos que solo pueden cambiar el país si son presidentes es una forma errónea de entender el poder y cómo se construye. Se construye desde abajo, se construye con las bases. Aunque hay formas administrativas de política pública que hablan del enfoque bottom-up, que hablan del enfoque top-down y que hablan de otras formas de la administración, la única realidad aquí es que el bottom-up es el más cercano a la gente. Si tú comienzas desde abajo a construir, a dialogar y a permitir que las personas puedan sentirse identificadas, es mucho más fácil hacer una carrera política y es mucho más fácil lograr cumplir con un objetivo específico. Bueno, con esta breve introducción cierro para que ustedes tengan a partir de este momento el tiempo para comenzar a responder las preguntas desde nuestro encuentro sincrónico que están formuladas o pues que ya está formulada en nuestro rumbo didáctico y las adicionales de problematización que les voy a dar en algunos minutos. Muchas gracias por su atención y espero verlos la próxima semana.